Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una linda semana. Yo acá de azul y con mis aretes de Inca Kola, súper peruana, bien patriota. Y pues hablando de esto, de hecho me acordé que mi mamá me contó una anécdota que cuando yo tenía como 3 4 años y subíamos a los micros, a los buses, allá en Lima en esa época, no sabe por qué, pero me la pasaba cantando el himno nacional. Dice que me soltaba cantando Somos libres y súper fuerte en el micro y ella se moría de vergüenza y no, no había cómo callarme. Y terminaba cantando pues no, el coro, la estrofa y al final terminaba con ¡Viva el Perú! Y dice que más le daba vergüenza que había gente que respondía ¡Viva! Así que lo de patriota ya viene de chiquita. Pero bueno, para este video yo quería tratar un tema que varias veces me han preguntado y pues que estuve recopilando algunos consejos, que es sobre cómo pasar una entrevista de trabajo. Y creo que esto es muy importante, sobre todo ahora, porque bueno, sabemos que hay muchísima gente que está en busca de trabajo. Yo no soy una reclutadora, o sea, no soy que trabaja en recursos humanos, pero sí, pues tengo bastantes años de experiencia entrevistando a gente y en Google, la empresa en la que trabajo, además, he recibido bastantes entrenamientos como cómo conducir este tipo de preguntas, asimismo de cómo evaluar pues el performance o digamos ¿cómo se dice? Como el resultado de la entrevista, ¿no? Y para poder hacer una decisión final. Y pues después de todas estas experiencias y cientos de entrevistas que he conducido para Google, pues quise hacer este video para poner mi granito de arena a ver si de alguna forma estos consejos les sirven. Acá he hecho mi listita, ¿ya? Una de las primeras cosas que de hecho tienen que saber es entender para qué es la entrevista, ¿no? La entrevista de fondo es una de las formas, porque obviamente hay varios pasos. Una es a través del CV, para ver si es que tú eres la persona ideal para un puesto, así mismo como para si el puesto es ideal para ti. Y va de las dos formas, ¿no? Y también obviamente para ver si hay algún alineamiento con lo que la empresa busca en los empleados, con tu perfil. ¿Y por qué digo que va de las dos formas? Porque, por ejemplo, imagínate que tú seas la persona más preparada y más capaz del mundo para ese puesto, pero si lo que tú quieres lograr en el puesto es, no sé, me estoy inventando, ganar mucho dinero o ser un vicepresidente rápido o trabajar en investigación, pero el puesto no es para eso, también pues un entrevistador tiene que evaluar las dos cosas, ¿no? De que tú como profesional vas a encajar en el puesto y qué es lo que nosotros buscamos, pero también como de tu lado, si es lo que tú buscas, porque obviamente nosotros queremos contratar para un mediano largo plazo, para que tú también como trabajador pues te sientas contento. Y esto creo que es importante tenerlo en mente para pues cuando evalúes también las descripciones de trabajo y todo lo demás y con la mentalidad con la que llegues a la entrevista. Y ahora entrando a los consejos. Una de las primeras cosas que siempre se recomienda es que hagan una investigación sobre la empresa, cuál es la misión, la visión, los objetivos de la empresa, alguna situación de contexto, el área de ser posible también. Y creo que es importante porque así ustedes van a tener un mejor entendimiento de pues cuál es la situación, pueden amoldar algunas de sus respuestas para que pues esté alineado a eso, ¿no? Les puedo dar muchos ejemplos, pero de repente ustedes están asumiendo que siempre es las ventas y de pronto ese año o la empresa se está enfocando en impacto social o se están enfocando en presencia de marca en redes sociales, ¿no? Otro tipo de cosas. Entonces siempre ayuda bastante a hacer un, digamos, un chequeo completo y para eso está pues la página web, puedes buscar acerca de artículos, depende un montón de la empresa y del área a la que postulas. Otra cosa que es muy importante y que no lo subestimen es la descripción del puesto. Y esto lo digo porque muchas veces cuando uno busca trabajo, uno ve el puesto y casi pues que estás como pensándolo desde el punto de vista de, ah, sí, check, yo puedo tener esto, sí, como que esto me atrae, ya, check, voy a postular. Pero para un momento de la entrevista, revisa de nuevo el puesto de trabajo y los requerimientos, así como las responsabilidades, pero desde otro punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de no solamente de que
funciona para ti, sino cómo tú puedes, por ejemplo, justificar o describir que tienes la experiencia que necesitas y en todos los requerimientos que están pidiendo. Piensas en ejemplos, piensas en proyectos que has trabajado, en no puestos, etc. Así como las responsabilidades. Si tú has tenido responsabilidades similares, también puedes ir pensando cómo describir esas responsabilidades que has tenido, pero siempre teniendo en cuenta qué es lo que están buscando para el puesto, porque si a veces no te enfocas en eso y simplemente te enfocas en describir pues tu experiencia anterior de forma general, pues ahí puede haber como no un perfecto match, no estar muy alineados, porque muchos profesionales, incluyéndome a mí, una vez de haber trabajado ya distintos años, pues tienen experiencias también en distintas áreas, han trabajado en distintos proyectos y tener presente siempre la descripción del rol, pues te ayuda a escoger cuáles son los que vas a resaltar más para que obviamente se perciba un mejor match, ¿no? de lo que tú puedes ofrecer con ese puesto de trabajo. Y bueno, ahora otro comentario que quería hacer, y no es algo que yo estoy sugiriendo, pero es más un comentario, es porque he estado justo también investigando qué recomiendan otras personas para prepararse para entrevista. Y no estoy totalmente en contra, pero hay algo que recomiendan, que es que hagan también una investigación acerca del que los va a entrevistar. Pues me acuerdo que haber visto que decían que lo busquen en LinkedIn, que si tienen algunas similitudes, de repente algún trabajo que hayan hecho o lo que sea. Y no es que esté mal, pero de alguna forma lo dicen porque de repente por ahí puedes resaltar ciertas similitudes durante la entrevista, ¿no? De, oye, yo vi que tú también habías trabajado en tal empresa, yo también, o yo también fui a tal universidad y no sé qué, o no sé, pues, si conoces a alguien, etcétera. A nosotros, al menos en Google, tenemos entrenamientos de no solamente de cómo conducir entrevistas, pero también nos entrenan sobre lo que en inglés le dicen unconscious bias, que significa no estar como merjado, ¿cómo se dice? Como que no te desvíes de tu propósito de una forma subconsciente, ¿no? Que no le des favoritismo, por ejemplo, a alguien simplemente porque fue a tu misma universidad, que no le des favoritismo a alguien porque ABC, o sea, cosas completamente no relacionadas con el enfoque y lo que tú quieres evaluar para un puesto. Y justamente por ese entrenamiento que yo tengo, yo no les voy a recomendar pues que busquen similitudes con un entrevistador, porque de hecho me parecería que no se debería contratar porque alguien fue a la misma universidad o porque, ay, me caíste mejor o por nada de eso, ¿no? Y espero que me comprendan, porque obviamente al final acá se trata de que se contrate a la persona que está más calificada para el puesto. Bueno, habiendo hecho ese comentario, ahora paso a explicarles los tipos de preguntas. Hay distintos tipos de preguntas: las generales, las situacionales o hipotéticas, las de comportamiento y las técnicas. No a todos les van a preguntar todas las preguntas en todas las entrevistas, depende también del tipo de rol, etc. Pero es para que se den cuenta como que a macro, ¿no? En macro, cuáles son los grupos de preguntas. Y empecemos con las generales. Las generales normalmente son de si te puedes presentar o si puedes contar de tu experiencia, son como las más introductorias, ¿no? Y acá es importante practicar este tipo de preguntas porque a veces he notado un montón en las entrevistas que yo hago, cuando la gente no practica, que se puede explayar y nunca llega a un punto, ¿no? Y acá, por ejemplo, una de las preguntas así básicas es la de cuéntame un poco más de tu experiencia, o en inglés le dicen walk me through your resume, que es como, cuéntame pues de ti, a grosso modo. Es una pregunta súper general. Se recomienda que no te demores más de 2 minutos, ya 3 si es que de verdad tienes un montón que contar, pero practícalo. Ahí puedes hablar sobre, pues, bueno, me gradué en tal cosa, luego empecé a trabajar acá, este era mi puesto. Si te alcanza, puedes incluso mencionar algo como un proyecto grande que hayas hecho, pero así, como de taquito, como, ¿no? Como a líneas generales, no te explayes, y luego sigues contando de lo demás.
Si tienes mucha experiencia y es muy largo, menciona los más importantes, los más resaltantes, pero ahí está justo la clave, ¿no? Que era lo que decía, pues resalta los que más tengan que ver con el rol en el que estás aplicando. Si es que ya tienes, no sé, pues 20 años de experiencia y no vas a estar contando pues cada cosita, ¿no? Y practíquenlo porque a veces a mí también me da pena cuando yo entrevisto y se pasan 10 minutos y yo también como entrevistador, o sea, no los voy a interrumpir a cada rato ni nada y pierden tanto tiempo y a veces me dan un montón de detalle que pues no es necesario o no llegan mucho al punto y comenzaron a hablar de un proyecto y se metieron por las ramas de la rama y nunca regresaron, ¿no? Entonces sí es recomendable practicar. Y también el otro truco es que practiquen, pero que cuando lo digan no se sientan que lo han practicado ni memorizado, ¿no? Bueno, y después pasé al otro banco y de ahí me fui, o sea, tampoco, ¿no? Traten de practicarlo, pero cuando lo dicen, cuéntalo como, imagínate que al frente está tu pata y le estás contando, pata en peruano es amigo, y le estás contando. Estas son las preguntas generales, ¿no? Pueden buscar otro tipo de preguntas generales, pero es para que tengan una idea. El otro tipo de preguntas son las como situacionales o hipotéticas. Y estos son los tipos de preguntas como, que te ponen como en alguna situación, depende del rol, ¿no? Si, por ejemplo, estás aplicando algo de finanzas y te dicen, a ver, imagínate que tú estás liderando esta empresa y que tienes que calcular el impacto de este negocio o valorizar este negocio, ¿cómo lo valorizarías? O si estás aplicando a marketing, ¿no? Te dice, a ver, imagínate que tienes que lanzar el iPhone 13 en China. A ver, ¿cómo lo lanzarías? Siempre va a depender bastante de tu rubro, pero acá el principal objetivo que nosotros queremos ver es la forma de pensar. O sea, cómo es ese, en inglés es thought process, cuáles son los factores que estás tomando en cuenta, cuáles son los pasos que vas a tomar. Nunca se espera una respuesta perfecta, o sea, jamás vamos a esperar, pues, en finanzas nunca van a esperar pues que es un número exacto porque, o sea, no es el caso, pero sí es importante que cuando estés respondiendo estas preguntas, no solamente digas, bueno, lo haría así, sino que expliques por qué, ¿no? Es, bueno, y acá consideraría para la valorización de la empresa, este, todo lo que tienes en pasivos, además de las ventas, el potencial, no sé, XXX, y lo calcularía más o menos de esta manera. Nadie te pide un resultado, pero ya el haber explicado todos esos factores que obviamente tomarías en cuenta, así como cómo sería esa fórmula o ese procedimiento es bien importante, ¿no? Y esas son las preguntas situacionales que, como les decía, que pueden tomarlos como casos que les ponen y varía bastante para el tipo de rol que estás postulando, pero sí es importante que cuando estés postulando un tipo de rol específico te pongas a pensar, busques en internet o le preguntes a la gente cuáles podrían ser algunas preguntas situacionales que te podrían hacer. El siguiente tipo de preguntas son las de comportamiento. Y las de comportamiento son como más de tu experiencia, que te preguntan así como, a ver, cuéntame de alguna vez que, no sé, hayas fallado en algún proyecto. Cuéntame algo que un producto que hayas lanzado, cómo fue. Cuéntame sobre algún obstáculo que tuviste en algún proyecto y qué hiciste. Todo sobre como tu experiencia pasada. Y pues acá obviamente, pues si es tu propia experiencia, tú dices, ah, ya, chévere. Pero acá hay un par de factores, ¿no? Que es pensar en un ejemplo que de verdad pueda demostrar tus capacidades. Acá muchas veces a mí me ha tocado ver que la gente, pues piensa ejemplos, algunas personas piensan ejemplos que son muy pequeñitos, o sea, si les pregunto, por ejemplo, ¿hay algún obstáculo? No sé, pues me estoy inventando, no es la respuesta de nadie, pero alguien como que dice, sí, bueno, una vez alguien no me respondió un correo por un día. O sea, no vas a decir eso. Un obstáculo es algo más grande. Bueno, estaba a punto de lanzar el producto y la regulación cambió, no sé, y cómo lo hiciste y cómo lo resolviste. O sea, trata de pensar en ejemplos que pues demuestren con más impacto la impresión que tú quieres dejar,
obviamente skills y todas las fortalezas que tú tienes, etcétera, ¿no? Entonces, eso es fundamental en este tipo de preguntas. Nunca se queden cortos acá para elegir un buen ejemplo. Corto en Perú es como no la subestimen, no escojan algo muy pequeñito. Las entrevistas de trabajo no son el momento para ser modestos, así que si en algún momento tenían que decir sí, yo soy buena en algo, pues es una entrevista de trabajo, pero lo tienen que demostrar con muy buenos ejemplos de su experiencia pasada en este caso. Y lo otro es, ok, ya, tienes un proyecto en mente perfecto para responder esta pregunta. ¿Cómo la respondes? Si ustedes han visto el video que hice para elaborar un resumen o un CV, ahí hablo de una metodología que se llama STAR. STAR, como la estrella en inglés, básicamente es situación o situation, task, que es como la tarea, acción y resultado. Y esto es importante porque también, ya, si tienes el ejemplo perfecto, cuando lo cuentas, no te vayas a olvidar, por ejemplo, de mencionar cuál fue tu rol, qué era lo que tú hacías en ese proyecto. No te olvides de mencionar el contexto, o sea, la situación, cuál era el objetivo del proyecto. No te olvides de mencionar qué pasó, ¿no? Y cuál fue tu acción, qué cosa tú hiciste para resolver eso. A veces también me pasa que hay gente que cuenta como el ejemplo, pero lo cuenta de una forma muy genérica, no lo posiciona como, bueno, y luego yo propuse tal cosa, o mi rol era este, y pues no se siente ese impacto, ¿no? Y los resultados, esa es la R, que es muy importante, porque también contar los resultados de qué pasó cuando lo resolviste o cuál fue tu propuesta y cuando lo lanzaste el producto, qué pasó, etcétera, es súper importante para entender pues mucho mejor tu impacto y tu calidad profesional y lo que quieres ejemplificar. Así que ese es el tipo de pregunta de comportamiento. Y bueno, los últimos tipos de pregunta o el último tipo de preguntas son las técnicas, que a mí también me ha tocado hacer entrevistas técnicas. Yo misma he dado entrevistas técnicas, pero es bien específico al campo, ¿no? O sea, si eres un ingeniero de sistemas, una entrevista técnica puede ser, por ejemplo, hacer un programita rápido, ¿no? Resolver un problema. Si eres un analista, te van a pedir de repente programar algo en SQL para una base de datos o responder cosas. Son cosas mucho más específicas para el campo y pues eso ya es algo para lo que de hecho deberíamos todos entrenar si es que estás postulando a un puesto así, ¿no? Y con todo esto, también pónganse a pensar, esos son los 4 tipos principales, pónganse a pensar en general, ¿cómo pueden salir de su zona de confort si es que tienen alguna debilidad en las entrevistas? Hay mucha gente, por ejemplo, que me dice, a mí no me gusta dar mis entrevistas por cámara y ahora como casi todo es por videocámara, pues les aconsejo un montón para todo este tipo de situaciones que hagan lo que se llama mock interviews o entrevistas de práctica. Esto es vital, o sea, y esto lo pueden lograr practicando con alguien más, que es que le piden a alguien de favor que les haga la entrevista como si fuera un entrevistador normal, y esto puede ser pues algún amigo que esté trabajando en un rubro similar o bueno, ojalá si tienen algún mentor o alguien que conozcan que pues esté en el mundo profesional y que no solamente les haga las preguntas que ustedes les digan, pero que tenga también cierta experiencia en entrevistar o que les pueda dar un feedback honesto, ¿no? Que les puede decir, oye, ¿sabes qué? Acá te estás tartamudeando mucho o te explayaste demasiado, te fuiste por las ramas y no te entendí. Eso los va a ayudar un montón a darse cuenta de estas debilidades, así como por ejemplo si tienes problemas con la cámara o de repente si sabes todo, eres la persona más capaz, pero te pones muy nervioso y eso hace pues que no te fluyan las ideas. Estas entrevistas de práctica son fundamentales. Yo les puedo decir de forma personal que yo me moría de miedo cuando empecé a entrevistar acá en Estados Unidos, porque no solamente, imagínense, o sea, entrevistar en Estados Unidos con tipos de preguntas que de repente eran un poco más difíciles o distintas a las que yo estaba acostumbrada en Perú, pero además en inglés. Y
me moría de vergüenza si me salían las palabras mal. O sea, que la preposición mal, que el grammar, que si no pronunciaba algo bien y no me entendieran. Y lo que más me dio confianza era hacer estas entrevistas. Y pues obviamente para mi situación en específica se lo pedí a amigos que eran americanos para que también me dijeran, oye, y me entienden lo que estoy hablando, etcétera. Y eso hizo que me diera mucho más confianza. Así que se los recomiendo un montón. Otro de los consejos es que también muchas veces les preguntan algo que ustedes no esperaban, lo cual está bien, siempre, siempre pasa. Y pues a veces la gente se recontra apura en responder y termina pues respondiendo cualquier paporretada, o sea, terminan dándole vueltas que no, y al final dijeron 100 palabras y no dijeron nada. A los entrevistadores no nos molesta si nos dicen, ah, ya, a ver, y pues en muchas de las entrevistas uno tiene pues papel y lápiz, ¿no? Para tomar apuntes o lo que sea, y el entrevistado, claro, tranquilamente puede decir, ah, ya, a ver, dame unos segundos, ordena tus ideas, así te tengas que tomar 10 segundos, un toque más, no importa, ordena tus ideas y empieza. Eso es mucho más valioso a que si empiezas por el hecho de que, ay, no me puedo quedar callado, y pues no, al final no dices nada de valor, ¿no? Es muy común, por ejemplo, en las preguntas de situacionales, cuando te dicen, a ver, ¿cómo valorizarías la empresa? O si te piden algún ejemplo y tienes que pensar en algún ejemplo específico de tu pasado, de tu experiencia, y pues dices, a ver, un ratito, y ya te acuerdas y dices, ah, ya, voy a usar este proyecto, ya, y ahí empiezas a contar. No hay ningún problema, tomarse unos segundos, de hecho, es totalmente entendible y pues es algo muy común, entonces no tengan miedo a decir, ah, ya, dame unos segundos, por favor. Y la entrevista te da unos segundos y todo bien. Puede hacer una diferencia abismal en cómo dan la entrevista. Y esos son los consejos que tengo para este video. Este video es la primera parte porque acá estoy escribiendo pues qué es la entrevista, los tipos de preguntas y algunos consejos, pero sí sé que hay bastantes temas que de repente aquí y allá no he tocado y por eso les pido que si tienen todavía dudas o cualquier consulta, me la dejen en los comentarios para yo poder agarrar eso y hacer una segunda parte, ¿no? Acá la idea es poner mi granito de arena para que pues ustedes, los que estén buscando trabajo, puedan conseguirlos y puedan saber mejor cómo prepararse para una entrevista, que yo sé que en Latinoamérica no nos enseñan tan bien eso en las universidades, ¿no? Así que acá estamos todos para ayudarnos y espero que esto les haya servido. Los veo en el próximo video y que tengan una linda semana. Chao.